Ajonjolí de todos los moles. La verdad es que yo sí entiendo las diferencias. Yo sé que ustedes también, porque son muy abusados. Genaro García Luna tenía centenas de millones de dólares invertidos en Miami. ¿Producto de qué? ¿De que era muy talentoso para vender softwares de inteligencia? No, producto de los pactos que hizo con el crimen organizado. De ahí agarró vuelo. Se puso a invertir en Miami el dinero mal habido, dinero público también, hay que destacar, y vale la pena recordar que el propio Pablo Gómez, titular de la UIF, habló de estas triangulaciones, cómo sacaban el dinero público y lo llevaban a Miami. En el caso de López Obrador, se va a retirar con austeridad en una finca en Palenque heredada. Entonces, yo sí entiendo las diferencias. Hay quienes se hacen patos por conveniencia, ¿no? Hay que destacar que en ese sentido, por cierto, el golpeteo mediático está a todo lo que da. Por ahí está una de las notas de Proceso. En El Mundo al Revés, Proceso ahora tratando de linchar a López Obrador, utilizando a García Luna. No sé si la tengamos por ahí. También está Reforma, en primera plana, publica esto de García Luna. Le dan toda la relevancia al ex policía consentido de Felipe Calderón. Y en la parte de la portada derecha, ahí se le acusa a García Luna nexo de AMLO con cárteles. Pero hay que decirlo, el día de ayer, a coro, medios como El Economista, El Financiero, Azteca, Televisa, se le dejaron ir con todo a López Obrador. Pensaron que se iba a echar para atrás, pero el presidente ha sido siempre muy consistente. No sé si tengamos lo de Proceso, lo tenemos o no lo tenemos, porque también vale la pena reflejar lo que ahora está pasando, ¿no? Con este tipo de medios que eran muy combativos al régimen neoliberal, ahora están entregados. En El Mundo al Revés, Proceso, dice Genaro García Luna, vincula a AMLO con el narcotráfico. Y ahí tienen a Genaro apuntando, ¿no? Con su brazo izquierdo, diciendo, vean, ahí está López Obrador, vinculado con los narcos, hay pruebas. Ya sabemos que no hay absolutamente nada. Si hubiera pruebas, ya la hubieran sacado todo. Ya hubieran tratado de descarrilar a López Obrador antes de que fuera siquiera candidato a la presidencia en 2018. Entonces, no hay absolutamente nada. El presidente dice, si García Luna dice tener las pruebas, que las muestre. Pero entiende López Obrador que esto es parte de un golpeteo mediático y también señala que él tiene la conciencia tranquila. Bueno, en el 11... la Embajada de Estados Unidos premia a García Luna. El que ayer escribe una carta diciendo de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico. Entonces escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo. Es muy sencillo que presente las pruebas, que hable con Anabel, si él no las tiene, la periodista, pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información. Este narcopolicía, Genaro García Luna, involucraba a periodistas, los consentía, los invitaba a su búnker para simular, para hacer montajes, diciendo que supuestamente él combatía al crimen organizado a partir de un aparato de inteligencia. Y estos periodistas pues escribían en su favor, decían que era un gran secretario, que todo iba muy bien. Claro, los llenaba de contratos.
de embutes, ¿no? De chayote. Y el presidente López Obrador recuerda precisamente en una imagen que le da el vocero Jesús Ramírez a estos periodistas como el propio Carlos Loret de Mola, Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva. Bueno, no sacaron la imagen con Ciro, dijo López Obrador, no, él se pone muy molesto, pero sí vale la pena recordar también quiénes son los cómplices en términos mediáticos de Genaro García Luna. Los que no veían nada de la violencia que existía con Felipe Calderón y García Luna, siempre y cuando pues, el gobierno les diera unos buenos contratos. Ah, está, en el búnker. Carlos Marín. Ay, ay, ay. ¿Y de Ciro no tienes? Nada más que no se vaya a enojar. No lo pongas, no lo pongas. No lo pongas, pónselo. ¿A dónde va? A Estados Unidos. Pero no, no son enemigos, son adversarios. Ellos deben de entender, yo creo que lo entienden, que nosotros tenemos la obligación de defender un proyecto de nación y que ni modo que nos íbamos a quedar con los brazos cruzados ante tanta calumnia, ¿no? Teníamos que responder, pero nosotros no odiamos, nosotros no los vemos como enemigos, son nuestros adversarios y ellos tomaron partido, ellos decidieron apostar a defender intereses de grupos económicos. Ellos se pusieron del lado del dinero y el problema con ellos es que los usaron. Claro, les pagaron porque eso cuesta. Los más perversos, estaba buscando una palabra más suave, pero no lo encontré. Son los jefes, porque esos no dan la cara. Hay que destacar que algunos comunicadores sí no abandonaron a Genaro García Luna, como Leo Zuckerman, que en su momento dijo, a mí no me cuadra la acusación en contra del secretario consentido de Felipe Calderón, porque fue muy eficaz en contra de la delincuencia. Según él, también en su momento, ¿no? Raimundo Riva Palacio abogó en favor de García Luna, pero fueron pocos. Los amigos y amigas se esfumaron, lo dejaron solo a García Luna en una celda allá en Brooklyn, él mismo dice, en muy malas condiciones, y quien de plano lo abandonó por completo fue su patrocinador, su protector, su jefe, Felipe Calderón. En su momento, en una entrevista con Leo Zuckerman, dijo, bueno, a mí tampoco me hace sentido la acusación en contra de García Luna por parte del rey Zambada y todo esto, pero ya después Calderón optó por el silencio, porque dijo, calladito me veo más bonito, y luego, si García Luna habla de lo que realmente sucedió, pues no me conviene, y ahora sí que cada quien con su golpe, cada quien se defienda como pueda. Y ahora que García Luna saca esta carta, que es una carta basura llena de calumnias, reaparece Felipe Calderón para decir, vean, escuchen, lean a García Luna, vean nada más ese mensaje de Felipe Calderón, dice, empezó a hablar García Luna. Y la imagen, ¿no? Como si López Obrador estuviera, nervioso, como si tuviera cola que le pisaran. Bueno, como si fuera Felipe Calderón. Yo creo que el nervioso debería ser Felipe Calderón, si García Luna realmente hablara de lo que sucedió. Pero bueno, en ese sentido, el propio López Obrador dice, Felipe Calderón, que fue un halcón de García Luna, debería ser un poco menos ingrato y defenderlo públicamente. ¿Por estos señalamientos? No, nada. Nada más es explicar de que están muy desesperados
son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos porque lo dejan solo a García Luna. El primero que debería estar defendiéndolo es Calderón. Sí, como dice él, es inocente. ¿Por qué no Calderón lo defiende? Luego los que lo premiaron, la Embajada de Estados Unidos en México, la DEA, desde luego el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Y ahora que desataron a la maleantada, así lo refiere el presidente López Obrador, utilizaron a Ernesto Zedillo. Bueno, hay que decir que los conservadores serían capaces de revivir a las momias de Guanajuato para decir que López Obrador sigue siendo un peligro para México. Pero bueno, en el caso de Zedillo está en contra de la reforma al Poder Judicial, siendo que pues no tiene calidad moral. De eso vamos a hablar un poquito más a fondo, de lo que hizo Zedillo con el Poder Judicial y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hay un hilo conductor que lo une con Genaro García Luna. Genaro García Luna también está en contra de la reforma judicial. De hecho, algunos jueces han protegido los intereses de García Luna. Por ahí le descongelaron unas cuentas a su esposa mientras era encontrado culpable de narcotráfico en los Estados Unidos. Entonces, pues ambos dicen, Poder Judicial, no te acabes. Señala López Obrador que al final son la misma asociación delictuosa, eso sí, con matices y variantes. Claro que imagínense a los que rescató, ¿cómo lo ven a Zedillo? Presidente, para concluir. Es como su Dios. Entonces, y todavía tiene la desfachatez. Agréguenle que fue el que vendió los ferrocarriles nacionales, vendió los ferrocarriles, acabó con los trenes de pasajeros y terminando su mandato de presidente, se fue a trabajar de asesor, incluso todavía anda en eso, en una empresa ferrocarrilera que se benefició con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Entonces, cuando aparece Zedillo y aparece García Luna, bueno, nada más estoy esperando a Salinas, pero no ha hablado, no ha hablado. Bueno, hubo un error evidente, no tenemos el audio en el cual el presidente López Obrador hizo referencia a cómo los extremos se tocan y cómo hay un hilo conductor entre Ernesto Zedillo y García Luna, que están en contra de la reforma judicial y, bueno, pues destacar que a uno lo coloca del lado de los delincuentes de cuello blanco, a Zedillo, y a García Luna del lado de los delincuentes organizados. Así de claro, habló el presidente López Obrador sobre lo que implicó el sexenio de Ernesto Zedillo, pero primero, ¿cómo llegó ahí? A través de una elección de Estado, porque imagínense lo que sucedió. En 94 se da el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, Salinas impulsa a Zedillo como candidato, le va muy mal en el debate presidencial frente a Diego Fernández de Ceballos, de hecho varios decían, ya ganó el panista, va a ganar la presidencia, y se pusieron a negociar con Fernández de Ceballos, lo presionaron, le dijeron, mira, están estos expedientes. Se fue antes de tiempo de la campaña Diego, se bajó básicamente de la contienda, eso sí, negoció que le dieran la PGR, que le dieran puestos en la Corte, en el Poder Judicial, y bueno, pues arrasó el PRI, porque era el PRI autoritario. Hay que recordarles también quiénes son, los que ahora andan vociferando
y se creen con la calidad moral para decirnos lo que debemos hacer los mexicanos, lo que debe hacer el pueblo de México. Que lo pone de candidato es Salinas. ¿Y por qué tienen ese éxito? Porque hacen una elección de Estado, Salinas, para imponer a Zedillo. Fíjense, asesinan al candidato del PRI, a Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994, 23 de marzo de 1994. Y la elección creo que fue en julio, ¿no? Imponen a Zedillo de candidato. Hay un debate presidencial. Y se le va Diego con todo al ingeniero Cárdenas. Que gana el debate es Diego. Pero Salinas está detrás. Y a Diego le tenían su expediente de buen tamaño. Con lo de, sí, pero se llama Punta Diamante. Y no podía, porque además ya estaba así, con Salinas. Le llamaban la ardilla. Unos el jefe Diego y otros la ardilla, porque vivía en Los Pinos, decían, siendo opositor. ¿Qué pasa con Diego? Gana el debate y desaparece. Y con toda la propaganda y con todo el dinero del Estado, levantan a Zedillo. Fíjense, asesinan a Colosio. Pierde el debate o no gana el debate Zedillo. Y viene la elección y barre. Nosotros estábamos en la oposición, pero se llevaron todo. Ahora, que hayan desatado a toda la maleantada, incluyendo a Ernesto Zedillo, en contra de López Obrador, quiere decir que la transformación goza de cabal salud. Quiere decir que vamos bien. Y bueno, pues uno podría señalar que ahora lo que resta es que salga Carlos Salinas de Gortari o que el propio Diego Fernández Ceballos también haga un manifiesto público. Todavía podemos ver algunas cosas que nos dejen ver que no hemos perdido nuestra capacidad de asombro, porque estos presidentes criminales, corruptos, ladrones, ahora están diciendo que supuestamente está en riesgo la República. Cuando ellos se repartieron el país, en el caso de Zedillo, pues se reflejó la situación que prevalecía en el Senado de la República. Si uno toma en cuenta cuántos senadores tenía el PRI y el PAN, juntos 120 senadores, solo había 8 del PRD. Y Zedillo habla de una sobrerepresentación, una concentración indebida del poder, quitó a 26 ministros y ministras, puso a los 11 que quiso. Por favor, fue todo un tirano, como sucedía con los presidentes de ese partido. Así que, en ese sentido, es una maleantada que está por verse, quizá hasta Salinas, ¿no?, haciendo una nueva huelga de hambre, pero es una señal positiva, así lo ve el presidente. Como Zedillo, que no había salido, no había hablado, se iba con Vargas Llosa, con los pseudointelectuales del conservadurismo a participar en conferencias internacionales, ¿no? Pero no hablaba de México. Y ahora sí vino, se desató. Y así está desatada toda la maleantada. Como dicen en mi tierra, por algo será. Esto significa que vamos muy bien en el proceso de cambio, en el proceso de transformación, y que debemos de continuar de esta manera.
porque hemos logrado entre todos desde abajo esta transformación. Hay quienes no lo ven así, pero pues tienen el derecho de expresarse, manifestarse, de protestar, de disentir, porque eso es la democracia. Bueno, pues hay que destacar que Carlos Salinas y Ernesto Zedillo comparten el error de diciembre. Hay que resaltar en ese sentido que Carlos Salinas deja la economía en alfileres, Zedillo se los quita. Y luego algunos dicen, Zedillo es un genio de la macroeconomía, nos salvó. No, de esa crisis no nos salvó Zedillo. Por cierto, hay que recordar que Estados Unidos nos tuvo que prestar miles de millones de dólares para que no nos cayéramos como economía. ¿Y qué hizo Zedillo? En lugar de ayudar al pueblo de México, ayudó a los de arriba, a los banqueros. O sea, los rescató y por eso le siguen aplaudiendo a Ernesto Zedillo y algunos dicen, oh, cuidado con las declaraciones de Zedillo, pueden cambiarlo todo, por favor. En ese sentido, pues hay que recordar esto del FOBAPROA, dice López Obrador, son billones de pesos. Es el fraude más grande de la historia porque se fue a fondo perdido y lo seguimos pagando los mexicanos, el rescate de los banqueros. Estos apoyos no son para respaldar a los accionistas de los bancos, son para proteger la integridad de los recursos depositados por las personas, las familias, las empresas en la banca, así como para auxiliar a los deudores a fin de que participen y contribuyan en la recuperación de la economía. Por eso se han comprometido recursos fiscales estimados a precios de 1996 en más de 180,000 millones de pesos que se irán erogando a lo largo de varios años. El FOBAPROA. Este es el FOBAPROA. Él estimó 180,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto le ha costado al pueblo de México ese rescate hasta hoy? 3 billones. O sea, el experto, ¿no?, se equivocó, pero por muy poco, 17 veces más, como 40, 50,000 millones por año, como 50 años más. Es el saqueo más grande en la historia del país. Claro que imagínense a los que rescató, ¿cómo lo ven a Zedillo? Es como su Dios. Entonces, y todavía tiene la desfachatez. Agréguenle que fue el que vendió los ferrocarriles nacionales. Y creo que Ana Elizabeth García Vilchis lo resume con atino. Le pone 2 calificativos al expresidente de México, Ernesto Zedillo. Dice que es un traidor y mentiroso. El expresidente Ernesto Zedillo reapareció en la escena pública para criticar la aprobación a la reforma al Poder Judicial. Esto tuvo una amplia cobertura en medios de comunicación y redes sociales. Se llenaron la boca repitiendo sus palabras. Entre lo mucho que dijo el expresidente priista, hizo especial hincapié en que la reforma al Poder Judicial destruirá al sistema judicial mexicano con una fachada de democracia. El Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país y que es un acto de tiranía. Pero que haya un poder independiente que imparta justicia, pero que también esté atento a que los otros poderes del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales. Y esta reforma está muy cuidadosamente diseñada para que los poderes legislativo y ejecutivo
que, como vemos, evidentemente ahora han caído en manos de un solo partido, puedan determinar, nombrar quiénes tendrán la responsabilidad de ser juzgadores en el sistema jurídico, en el sistema judicial. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Bueno, continúa la pasarela de los denuestos en contra de López Obrador. En medio de todo esto, el presidente sigue señalando que está muy contento, muy optimista sobre el porvenir. Dice que la presidenta Claudia Sheinbaum será excepcional, que es una mujer congruente, sensible, consecuente, una mujer que va a continuar con la transformación. Dice, yo estaría muy preocupado si le pasáramos la estafeta a alguien más o a alguien del sector conservador. Ya sabemos lo que los propios panistas confesaron, como Marco Cortés, el presidente de ese partido, Acción Nacional. Nosotros nunca hemos estado en favor de los programas sociales, eso sí, en favor del rescate a los banqueros, por eso apoyaron a Zedillo en el Fobaproa. Y en ese sentido utiliza López Obrador una frase bastante ingeniosa que yo creo que bien leída tiene muchas repercusiones. Dice, al lado de Claudia Sheinbaum, el fresa soy yo. ¿Qué quiere decir esto? Que es implacable en contra de la corrupción, que también es muy clara en la necesidad de que exista austeridad en el gobierno, en continuar con programas sociales, en que todos paguemos impuestos. O sea, no es una mujer que se preste a un regreso a un régimen de privilegios. Y eso es lo que plantea el presidente de fondo. Vamos a escuchar. Tiene buenos sentimientos, es sensible y al mismo tiempo tiene carácter, porque hay algunos que están pensando de que ya me voy, ¿no? Y que va a ser como antes o va a ser más fresa, ¿no? El gobierno. No. Aprovecho para avisarles y en buena lid. O sea, yo soy fresa. El fresa soy yo. Ya no puedo decirles más. Sí. No va a actuar de manera autoritaria la presidenta, porque es muy humana, no va a reprimir, no va a violar las leyes, va a mantener un auténtico Estado de Derecho, pero al mismo tiempo va a actuar con rectitud. No va a haber influyentismo, no va a haber amiguismo, no va a haber nepotismo, no va a haber corrupción, ninguna de esas lacras de la política, se los aseguro.